La vida tiene dos reglas. Nunca renuncies y recuerda siempre la regla número uno. Muy buenas tardes con todo, compañero profesor. A mí me tocó hablar sobre el tema de caracterizar las principales instituciones políticas y jurídicas desde la muerte de Alejandro Severo. Bien, podemos recalcar que después de la muerte de Alejandro Severo comienza el periodo del Bajo Imperio, en el que éste se siente dominado y atacado por bárbaros y fragmentos del poder y fragmentos del poder imperial. Podemos decir que vinieron muchas guerras civiles que acabaron con la desorganización romana de ese entonces. A raíz de esto, vale recalcar que a raíz de esto de la muerte de Alejandro Severo vinieron tres importantes emperadores de aquella época, en el que se destacaron desde ese tiempo Constantino, Teodosio y Justiniano. Después de la muerte de Teodosio I, el imperio fue dividido en Occidente y Oriente. En el imperio de Constantino es ahí donde comienza a surgir el cristianismo. Se comenzó a hablar mucho del cristianismo, se comenzó a hablar mucho de esa religión. Esa religión fue oficial ya prácticamente a nivel mundial ya, porque nos dejaron esta enseñanza desde esa época de Constantino. Cabe recalcar un dato muy importante que en su vez y nunca había pasado en la historia, que la sede de gobierno estaba ubicada en Roma y fue pasada por primera vez y la única vez, ¿no? A un pueblo que Constantino lo llamó Constantinopla. A lo largo del tiempo pasaron muchos antecedentes. Es ahí donde ya vino en su término el emperador Justiniano, que a la llegada de él podemos recalcar y podemos decir que fue el comienzo de muchos años de prosperidad. Instituciones políticas y jurídicas desde la muerte de Alejandro Severo a la de Justiniano. Historia política. La más espantosa anarquía sucede a la muerte del emperador Alejandro Severo. La indisciplina y la avaricia de los soldados convierten la púrpura imperial en un objeto de tráfico y elevan al solio y precipitan de él a los príncipes según place a su desenfreno. 16 emperadores que parecen violentamente y 29 pretendientes devastando a la vez las provincias y destruyéndose unos a otros. Forman el compendio de la historia de los 50 años de confusión que median entre Alejandro Severo y Diocleciano. La crisis del siglo III, del año 235 al 284 después de Cristo. En el siglo III después de Cristo, con la muerte de Alejandro, el año 235, el imperio se sumerge en una profunda anarquía, en la que todo jefe militar se creía con derecho a reinar, y esto fue denominado por los historiadores como emperadores de cuartel. Los emperadores romanos que venían y llegaban al poder por el ejército, en aquel entonces tenían que pasar por un proceso, mientras que en el pasado un emperador llegaba al poder a través de un sistema de sucesión. Cuando alguno de estos emperadores decepcionaba al ejército, era asesinado y reemplazado por otro. Hubieron más de 20 emperadores que se levantaban y caían en una sucesión bastante rápida. Bajo imperio o dominado. En el año 284 al 476 después de Cristo. En este proceso, en ese contexto, aparece Aurelio Valerio Diocleciano. Este fue un emperador que desde el año 284 al 305 después de Cristo, él gobernó. Durante sus largos años de gobierno, él pacificó este imperio, dándole así una nueva estructura. Sin embargo, su imperio sufre
un proceso lento que conllevó a dividir a este en tanto Oriente como Occidente. Diocleciano gobernó Oriente y Máximo el Occidente diocleciano. Nombró 2 césares, uno para él y el otro para Máximo, y así se constituyó lo que es la tetrarquía. Buenas tardes, a mí me toca la compilación de Justiniano en el Corpus Juris Civil. El Corpus Juris Civil fue compilado por el emperador bizantino Justiniano, que se caracterizó por ser una obra muy importante para todo el derecho romano. También se caracterizó por su enfoque en lo legal y lo administrativo. A finales del año 529, Justiniano inicia la tarea de recopilar el Ius Vetus, es decir, todas las respuestas de los juristas que conformaban la jurisprudencia. Pero antes prepara el labor resolviendo todas las controversias entre los jurisconsultos en la escuela proculayana sabiana. Justiniano, en la Constitución Deo Actum, en el 15 de diciembre del 1530, encarga a Triviano una comisión con tal propósito, pero a los 3 años, en el 16 de diciembre del 1533, es promulgada la Constitución, en donde se reconoce dicha compilación y recibe el nombre de Digesta Pandecta, que la conocemos como el Iuris Enuclei ex on veteris, y se caracterizó por ser un texto legal de la época imperial, así como la jurisprudencia romana desde el año 117 al 565. Aquí voy a dar una breve explicación sobre el Codex Vetus. Este código compila la Constitución imperial contemplada en los códigos hermogiano, gregoriano y teresiano, así como la Constitución de las posteriores. Su redacción empezó en el año 528. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la filosofía política de que todos los ciudadanos e instituciones dentro de un país, estado o comunidad son responsables ante las mismas leyes divulgadas públicamente, incluidos los legisladores y los líderes. Esta es una condición política que no hace referencia a ninguna ley en concreto. El Estado de Derecho implica que cada persona sujeta a la ley, incluidas las personas que son legisladores y jueces encargados de hacer cumplir la ley, cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica escrita, y las autoridades del Estado están completamente limitadas y estrictamente por un marco jurídico. Obviamente este está preestablecido, que aceptan sus formas y contenidos. Por lo tanto, toda decisión de sus órganos de gobierno han de estar sujeta a procedimientos regulados por ley y guiados por absoluto respeto a los derechos. Del derecho se remontan al principio de la civilización humana. A medida que las sociedades evolucionaron, surgieron normas y reglas que regulaban la convivencia y la resolución de conflictos. Aquí les voy a indicar una serie de principales orígenes del derecho. Derecho consuetudinario, nace de las sociedades antiguas, las normas y de generación en generación. Este tipo de derecho se basaba en las costumbres y tradiciones arraigadas en la comunidad. Derecho romano. La antigua Roma desarrolló uno de los sistemas legales más influyentes de la historia. El derecho romano se basaba en una serie de leyes codificadas como las 12 tablas, y en la jurisprudencia, es decir, las decisiones de los jueces que se consideraban precedentes. Derecho canónico. El derecho canónico es el sistema legal de la Iglesia Católica Romana. Se desarrolló a lo largo de los siglos y se basa en los textos sagrados, las enseñanzas de la Iglesia y las decisiones de los concilios y los papas. Derecho germánico. En las tribus germánicas también se desarrollaron sistemas legales, aunque en general se basaban menos en las leyes escritas y más en las costumbres y en la tradición oral. El derecho inglés. El derecho inglés
que se desarrolló a partir del derecho anglosajón, y el derecho normando tuvo una influencia significativa en el desarrollo del derecho común, especialmente en los países de Commonwealth. Estos son algunos de los ejemplos de sistemas legales que han existido a lo largo de la historia. Con el tiempo, el derecho ha evolucionado y se ha diversificado para adaptarse a las cambiantes necesidades y valores de las sociedades humanas. Instituciones jurídicas, la ordenación del ius, las compilaciones del iur. La ordenación del ius implica la estructuración y organización del derecho, tanto en su contenido como en su aplicación práctica. Este proceso implica establecer un marco legal claro y coherente que permita entender, interpretar y aplicar las normas legales de manera efectiva en una sociedad. Incluye la creación de sistemas legales, la promulgación de leyes y regulaciones, la jurisprudencia desarrollada por los tribunales y la aplicación consistente de los principios legales. Es esencial también para garantizar la coherencia, la equidad y la eficacia de la aplicación de las normas legales. Por otro lado, tenemos las compilaciones del IURA, que son colecciones organizadas de leyes, reglamentos, precedentes judiciales y otras normativas legales que rigen en un área específica del derecho o una región determinada. Son herramientas esenciales para abogados, jueces, académicos y otros profesionales legales, ya que facilitan el acceso y la comprensión de las leyes aplicables. Estas compilaciones pueden abarcar diversos campos legales y su propósito es proporcionar una referencia centralizada y estructurada para el estudio y la aplicación del derecho. Tenemos, por ejemplo, la ley de citas, el epítome de Gallo, el tituli ex corpore de Uliani de Ulpiano, Centellari de Paulo. Compilaciones de leyes. Con la doble finalidad de poder utilizar ante los tribunales y en la enseñanza las muchas y dispersas leyes, constituciones imperiales, se procede en Oriente a su compilación. Dichas compilaciones de leyes aparecen en dos obras de iniciativa privada, Código Gregoriano y Hermogeniano, y una de carácter oficial en el Código Teodosiano. Muchas gracias.